Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Cuando usted lo encuentre, bendiga al Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche ya. Gracias por este tiempo. El día está a punto de terminar, pero no queremos hacerlo sin poder congregarnos, poder entonar alabanzas que te adoran y que nos recuerdan tu fidelidad, tu amor, tu cuidado. Te pedimos que nos bendigas en esta reunión, que tu palabra sea puntual para nuestras vidas y nos orientes, nos dirijas, Espíritu Santo. Tú lo puedes hacer, tú nos puedes ayudar. Gracias por tu amor y tus muchos cuidados que tienes para con la iglesia. Bendice a tu pueblo, ayuda al que está pasando por alguna necesidad o por un proceso de prueba. Oramos por todos los que están enfermos, que tu poder actúe sobre sus vidas y sean sanados, que ellos sean fortalecidos y encuentren salud, Señor. Tú se las otorgues de acuerdo a tu fidelidad, a tu gran poder, Señor. Gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, antes de ocupar su lugar, salude a algunas personas, dele la mano a alguien. Si no conoce a la persona, bueno, preséntese, dele la bienvenida. Y estamos en la segunda semana de oración y en un tiempo de ayuno. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos ayunando? ¿Sí? ¿Ninguno, hermanos? Eso sí está grave, hermanos. Bueno, si usted no está ayunando, le animamos a que lo haga. Le sugerimos que lo haga. Ayunar es algo bueno, saludable, pero si se hace de manera enfocada, estudiando la palabra de Dios, por supuesto que el resultado va a ser mucho mejor. El día lunes tuvimos que viajar a Lagunas para orar por una persona. El mismo día fuimos y regresamos. Una de las cosas que a mí me pasa ya a causa del cansancio y de tantas actividades, acabamos de estar en un velorio hace algunos instantes predicando. No era nadie de la congregación. Algo ocurre, que algunas personas escuchan cómo predicamos en los velorios y les gusta, hermanos, les gusta cómo predicamos en los velorios. Si alguien está interesado en morirse, pues avísenos, hermanos, con tiempo para que le agendemos y ahí podamos estar. Se lo dije a las personas, le dije, mire, me hablaron y por esa razón estoy aquí, porque pudimos hacer un espacio. Y digo, me hubieran avisado dentro de 3 días. Y creo que no olvidé por un momento de estar. Le dije, se hubiera muerto 3 días después y yo no hubiera podido estar aquí. Creo que no pudieron atenderlos, pero ahí estuvimos y hablamos acerca de Cristo Jesús. Uno de los puntos que acentuamos, que está en la primera parte de la guía semanal que se les otorgó, es acentuar motivos de oración. Y el número 1, ¿cuál es, hermanos? La salvación de las personas. El día miércoles me hablaron para predicar también, hermanos, en un velorio. Le digo, a mí me llaman para velorio, hermanos. Quisiera que me hablaran para cumpleaños o sea, pero pues fuimos también, hermanos, y predicamos a Cristo Jesús, porque estamos orando y estamos pidiendo al Señor la salvación de las personas. Yo creo que Dios nos escuchó y dijo, bueno, la salvación de las personas, órale, vaya a predicar a los velorios. Y ahí estamos, de verdad, el miércoles yo no conocía a las personas. No sabe quién era el difunto y estuvimos predicando. El día de hoy ignoro quién sea, hermanos, pero fue lindo ver algo, hermanos, mientras iba a la carroza. Algunos vecinos lloraban por el difunto, hermanos, y se despedían con lágrimas. Ay, hermano, qué lindo, ¿no? Que los vecinos lloren porque nosotros hemos partido. Espero que no sean lágrimas de felicidad, hermanos, de algunos que, ay, qué bueno que ya se fue ese vecino, porque de cristiano no tenía nada. Bueno, la iglesia, el liderazgo, los voluntarios, la sanidad por los enfermos. Oramos al Señor que su nombre sea glorificado en las circunstancias adversas y Él nos dé victoria. No tenemos grupos pequeños, pero la gente se está animando, hermanos. La gente se está animando para ofrecer su casa y tener un grupo pequeño. Sigamos orando para que esto sea una realidad, hermanos. Prosperidad y bendición para la iglesia. El término prosperidad, leí que alguien expresó, dijo, la verdadera prosperidad. Bueno, la prosperidad es una, hermanos. La prosperidad es una. El término prosperidad es mejorar. Eso es prosperidad. Mejorar espiritualmente. Mejorar en los ámbitos que se nos permita. Bueno, ahí viene la dirección de la iglesia. Y el texto lema que hemos utilizado para esta campaña de 30 días. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El día de hoy vamos a hablar acerca de principios.
principios básicos sobre la oración. Vamos a mencionar 4, pero antes de explicarlos, vamos a tratar de explicar brevemente qué no es la oración, hermanos. Algunas personas ya han caminado por esta ruta y entonces al ver sus oraciones sin respuesta o que sus oraciones consideran ellos que no son contestadas, llega el estado de frustración, de desánimo, de desesperanza e incluso llegar a pensar, bueno, si oro tanto, ¿por qué Dios no me escucha? Bueno, es que hay cosas que malinterpretamos y consideramos la oración como algo, pero mire, la oración no es una varita mágica. Ahí pongan esta laguna, hermanos, en la segunda hoja. La oración no es una varita mágica. De repente algunas personas consideran, bueno, voy a orar y entonces esto se va a arreglar. Las películas de Disney y los filmes cinematográficos nos ilustran cómo algunas cosas suceden por un simple chasquido de dedos. Arréglate cuarto y ¡prax! Ya está el cuarto limpio. O arréglate problema y ¡pran! El problema se arregló. Cambia mi carácter, Señor, y ¡pran! Ya se cambió mi carácter. No, la oración no es una varita mágica, no es una hada madrina que aparece para dar una orden y ¡pring! Las cosas cambiaron de forma instantánea. No, eso no es la oración. Algunas personas no tienen el hábito de la oración y entonces quieren con una expresión solucionar una vida carente de disciplina, de formación, pero sobre todo de búsqueda de Dios. La oración no es una varita mágica. La oración no es un extintor de incendios, hermanos. Algo que caracteriza la ubicación de los extintores es que tienen que estar ubicados con un color rojo que resalte, un círculo rojo, un gran letrero que diga una señal de auxilio. O por ejemplo, en algunos lugares expresa la siguiente declaración: rómpase en caso de emergencia. Y entonces algunas personas acuden a la oración como un recurso de emergencia. Voy a orar porque tengo este problema o porque tengo esta situación. Y entonces, después de que se arregle la situación, vuelven a colocar la oración en ese estado. Ya no la voy a usar porque no la necesito en este momento. Pero la oración no es un extintor. La oración debe ser un estilo de vida, debe ser una forma, una convicción en el corazón, que debo orar porque estoy buscando al Señor Todopoderoso. La oración no es un tragamonedas, hermanos. La oración no es esa máquina en donde yo deposito una moneda y en cuestión de segundos ya sale un premio. Incluso hasta lo cantamos. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando, pero tiene que ser constante, no cada mes de una velada o no cada semana de reunión. Sí puede el Señor respondernos. Ahorita vamos a considerar unos puntos, pero a veces consideramos la oración como un tragamonedas. Ya oré, Señor, ahora respóndeme. Y respóndeme como quiero. No, no es así, hermanos. Una ocasión me tocó ver una máquina, una persona enfrente de un aparato un aparato que funcionaba de esta forma. Y él depositó su moneda y ¿qué cree? El producto no salió. Y me espanté. No. Ahorita todo me espanta. Miren, venía un perro bajando las escaleras, me espanté. Iba a atropellar a un perrito, me espanté. Toda la acera venía viéndome feo el perro, pero la culpa la tuvo él, hermanos. Y todavía me miraba feo ese perrito, pero qué bueno que no lo atropellé, hermanos. Ahorita todo me espanta. No me vaya a espantar ahorita, hermanos. Entonces, la oración a veces la vemos como eso, como ¿qué hizo esta persona? Como no le daba el producto, empezó a sacudir la máquina. Y yo enojado le iba a dar una patada a aquel aparato. A veces algunos así reaccionan. Dios, ya oré y tú no me respondes. ¿Dónde está mi respuesta? No, la oración no es una máquina tragamonedas. Por eso hay mucha gente que se enoja, que se frustra. Y estamos tratando de comprender qué no es la oración. La oración no es un ritual para aliviar la culpa. No, pues voy a orar. Ya me peleé con medio mundo. Y ya vine a orar, Señor, perdóname porque soy un enojón. Bueno, algunos ni reconocen que son enojones. Perdóname porque ya hice esto. Y al rato vuelven a despotricar con medio mundo. Y llegan a casa y vuelven a pelear. No, ya voy a orar porque... No, la oración no es un ritual para aliviar las culpas. Ahora vamos a ver
4 principios básicos acerca de la oración. Tenemos que tener claro esto para no cometer el error. Por eso Santiago expresa: ustedes piden u oran, pero piden mal. Por eso no tienen respuestas. Número 1, a Dios le agrada que oremos. A Dios le agrada que oremos. Eso lo puede llenar en su laguna. Y ahí dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Está anotado en su hoja y también aquí en la pantalla. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué cosa, hermanos? ¿Qué hace Dios con las personas que le buscan, hermanos? ¿Qué es un galardón, hermanos? Un galardón es un premio, una recompensa, un incentivo. No es que Dios quiera comprarnos. No, no es así. Pero Dios galardona, recompensa a aquellos que creen que Dios existe y que cuando le buscan saben que pueden encontrarle. Porque Dios se da cuenta que estas personas le están buscando y a Dios le agrada que las personas le busquen. Está el caso de aquel hombre llamado Cornelio, hermanos, descrito en el libro de los Hechos. Él no conocía a Dios, pero él estaba buscando a Dios. ¿Qué hacía Cornelio? Cornelio, a pesar de que era un romano con una cultura, con una educación distinta a los judíos, constantemente mostraba gestos de piedad, de generosidad. Trató amablemente a los judíos, aunque los romanos eran los que habían subyugado a los judíos. Cornelio se comportó de manera amable, generosa, de manera agradable para con los judíos, los cuidó. Dice la escritura que cuando un ángel se le manifiesta a Pedro, le dice: ve a la casa de Cornelio. E inmediatamente, Pedro dijo: no, yo no voy a ir a esa casa porque Cornelio es alguien pagano, no es judío. Y Dios le revela lo que hacía Cornelio, que Cornelio era más generoso que muchos judíos. Y eso le agradó al Señor, la disposición de Cornelio de buscar al Señor, aunque no le conocía. Porque Dios se agrada de las personas que le buscan, hermanos. Probablemente exista fuera de la congregación personas que están buscando a Dios y Dios lo sabe. Y Dios se agrada de esas personas. Por eso necesitamos predicarles a ellos, mostrarle a las personas que hay un camino y es el Señor Jesucristo, que hay una esperanza para sus vidas y ese es el bendito Salvador Jesucristo. A Dios le agrada que le busquemos. Es necesario tener esa actitud de confianza, de fe, de creer que al congregarnos estamos agradando a Dios, que eso le agrada a Dios, que al orar, cuando tú dices: bueno, el día de mañana voy a ayunar, o el día de mañana voy a disponer un tiempo para orar, voy a hacer un espacio y voy a buscar a Dios en oración, voy a leer la palabra de Dios, no me voy a distraer. Es más, mañana no voy a ver ese programa de televisión que habitualmente veo, lo voy a apagar, y ese tiempo de programación mejor lo voy a dedicar a leer un poco la palabra de Dios, a orar. ¿Sabe qué ocurre en el cielo, hermanos? A Dios le agrada. Porque a Dios le agrada que oremos, que le busquemos. Ahí hay 6 puntos que podemos enfatizar en nuestro tiempo de oración. ¿Qué ocurre con las personas? Nos ocurrió a todos. ¿Qué ocurre con las personas cuando están iniciando en la búsqueda del Señor, hermanos? No sabemos qué orar. No sabemos qué pedir. Bueno, ahí en sus hojas están anotados 6 puntos. Si usted invierte 6 puntos, Señor, te pido por la salvación de las personas. Probablemente usted conozca a alguien que no es cristiano. Tome unos segundos, tome un tiempo. Tal vez tenga algún familiar que no conoce al Señor. Señor, y diga su nombre: Señor, te pido por él, que él te pueda conocer como un Salvador. Y va a ver cómo Dios va a empezar a obrar en nuestras vidas, pero sobre todo Él se va a glorificar. Porque a Dios le agrada esa acción de sus hijos. ¿Cuántos vamos a orar, hermanos? Hagámoslo, hermanos. Hagámoslo. Es un principio, es una forma, es algo en donde vemos la mano de Dios. Él es galardonador de los que le buscan. No se sorprenda si de repente las bendiciones empiezan a fluir en favor de su vida. El Salmo 23 dice al final de este capítulo 23, expresa: y estas bendiciones me seguirán. ¿Qué hacen las bendiciones, hermanos? ¿Cómo es que esas bendiciones te van a seguir? Bueno, por la búsqueda del Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y empieza la declaración. Y al final, en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces Dios quiere bendecirnos. Es la disposición del Señor. Pero ¿qué tengo que hacer? Buscarlo a Él. Orar, porque a Él le agrada que nosotros le busquemos. Número 2, hermanos. Dios escucha oraciones sinceras y sencillas. Hace unos momentos explicaba, ¿qué nos pasa cuando empezamos a orar? No sabemos qué decir. ¿Y ahora cómo oro? ¿Qué digo? ¿Qué le expreso? Bueno, la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 7, nos dice lo que no debemos hacer. Y pone el ejemplo de una persona. Dice el Señor Jesús, cuando ustedes oren, no sean como este tipo de personas. Y menciona un grupo llamado los fariseos. No todo lo que hicieron los fariseos estuvo mal. Los fariseos fueron cuidadosos en preservar las escrituras. Eso fue algo bueno. Los fariseos eran buenos administradores. Eso fue algo bueno. Cristo enfatiza cosas buenas de los fariseos. Pero en cuanto a la oración, los fariseos no hacían las cosas bien. Dicen, ellos aman orar en los lugares públicos y se les agrada que la gente los escuche orar, porque usan una serie de palabras, pero no lo hacen porque quieran platicar con Dios, lo hacen porque les gusta ser vistos. Es decir, los fariseos se lucían. La gente ya no pensaba en la piedad de Dios, sino en el acto que hacían los fariseos. Dios escucha oraciones sinceras. ¿Qué es orar con sinceridad? Bueno, orar con sinceridad, por ejemplo, Dios, me cae mal el pastor. Dígaselo, hermanos. De todos modos, Dios lo va a castigar, pero dígaselo. No, pero una oración sincera es decir lo que siento. Porque lo contrario a ser sincero es ser falso, hipócrita. Y eso no le agrada al Señor. Dios espera que nosotros venir a su presencia. Sí, Señor, bendícelo, bendícelo. Y Dios sabe, ¿qué quieres que yo lo bendiga? Si yo lo bendigo, tú te enojas. Si yo hago que le vaya bien, tú te vas a amargar. Por eso la palabra de Dios explica en el Nuevo Testamento: alégrense con los que son felices y lloren con los que están tristes. Eso es empatía. Y nosotros deberíamos de gozarnos cuando Dios bendice a alguien. Y también deberíamos de sentir misericordia cuando alguien no está siendo bendecido por el Señor. Mira, incluso hablando de la venganza. Hablando de la venganza, el Señor dice: no te rías ni te burles de tu enemigo cuando yo haga justicia. ¿Qué es lo que explica esta palabra? Esta palabra dice: yo voy a hacerte justicia, y esa persona que ha actuado mal le va a ir mal, pero tú no puedes decir: qué bueno, se lo merece, porque dice: Dios te va a oír y entonces hará nulo su castigo y se enojará contigo. Hasta para eso hay que ser elegantes, hermanos. Y el corazón del cristiano debe ser sincero. Señor, mira, estoy sintiendo amargura, y la Biblia dice que eso yo no lo debo de sentir. Ayúdame, cuida mi corazón, protégeme. No quiero ir a la tumba lleno de arrugas por la amargura de mi corazón. No quiero despedirme de este mundo de forma miserable. Dios nos enseña que debemos de orar con sinceridad. Dios responde a esas oraciones sinceras. Cuando alguien dice: oh Dios, mira, tengo a mi esposa, pero me está trayendo alguien. Eso es ser sincero. Es decirle al Señor: Señor, cuida mi corazón, cuida mi vista. Bueno, vamos a cambiar el ejemplo, porque las esposas siempre se indignan con esos ejemplos. Que una esposa: ya no me gusta este modelo, Señor, ahora me gusta este otro modelo. Ayúdame, porque sé que eso no está bien. Eso es orar con sinceridad. Dios espera que cuando nos presentemos delante, a Dios le agrada que oremos, pero Dios espera que nuestras oraciones sean sinceras. Por ejemplo, hermanos, yo les he dicho: vamos a orar por la salvación de las personas. Y que Dios dijo: sí, vamos a orar, pero tienes que cuidarlos, tienes que protegerlos. No, ya no los traigas. No sé si me estoy explicando. Señor, dame un hijo, bendíceme con un hijo. Pero lo vas a cuidar, lo vas a atender, vas a estar al pendiente de él. Nuestras oraciones deben estar cargadas de sinceridad, ser honestos delante del Señor. Al cabo, Él lo sabe absolutamente todo, hermanos.
Nuestras oraciones, Dios escucha oraciones sencillas. ¿Qué es algo sencillo, hermanos? O vamos a utilizar la palabra simple. La palabra simple algunos la ocupan como algo de meritorio. Por ejemplo, oh mira, te vestiste bien simple. Bueno, es una palabra en ocasiones mal empleada. Los conocedores de diseño expresan que un cartel, un anuncio, es más elegante cuando carece de cuando no se carga de elementos. Entre más elementos tiene algo deja de ser simple y empieza a ser exagerado. Y llega un momento en que puede convertirse de una forma desagradable. Hay un personaje, hermanos, en la comedia mexicana contemporánea y es una parodia de un programa español. El dueño de esta producción compró los derechos y entonces lo hizo así. Y es una comedia un poco burda y es la familia Peluche, hermanos. Y la forma en que se visten, la forma en que ellos se adornan y se decoran, se cargan de peluche. Bueno, eso no es simple, hermanos. Eso es una exageración. Es una forma plagada de elementos que ya no deberían de existir. Vean los logos más famosos y más caros. Netflix, hermanos, es solo una N. Es simple, es sencillo, pero es de gran impacto. Vean el logo de Apple, hermanos. Es una manzana mordida en una de sus esquinas. Es sencillo, es simple, pero es elegante. Los diseñadores dicen que entre más simple sea algo, es más elegante. Y vean las joyas, hermanos. Yo recuerdo que mi abuelita casi no tenía joyas y las pocas que tenía se las ponía todas el mismo día, hermano. Ella casi no habituaba a salir. Entonces mi abuelita no era nada simple y no era nada elegante tampoco. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir en esta tarde? A veces usamos palabras rimbombantes y a veces no sabemos ni lo que significan esas palabras. Tratamos de impresionar a Dios, pero una oración sencilla, una oración simple, Dios la va a responder. Vea cómo ora un niño, hermanos. Vea cómo ora un niño. Recuerda el caso, hermanos, estábamos en el Instituto Bíblico, compañeros de León, Guanajuato, Oaxaca, Puebla. Pues amigos, conversábamos, nos conocíamos todos. Primer año nos conocíamos. Entonces ese año llega un maestro, a mitad de semestre nos da una materia. Nosotros a ese maestro le pusimos un apodo, hermanos, porque ese hombre no tenía barba, ese hombre tenía cara en medio de la barba, hermanos. Le pusimos a ese maestro el hermano lobo, le decíamos nosotros, hermanos. Era más pelo que rostro. Pero él tenía una voz grave, hermanos, un grave profundo. En canto él sería un bajo profundo. Su voz retumbaba en el edificio donde se daba clases. Pero cuando él oraba usaba palabras como Padre eterno que moras en las eternas moradas celestiales. Allá en tu trono de gloria rodeado de oro por esas calles, de ese oro resplandeciente y ese mar de cristal, rodeado de la multitud y muchedumbre de ángeles. Hasta ahorita no ha dicho nada, hermanos, pero está ahí. Y nosotros estábamos con los ojos cerrados cuando lo escuchamos, hermanos, nos mirábamos. Pero no falta el que imita algo, hermanos. Y entonces uno de los compañeros, eso le gustó, hermanos. Le gustó eso. Y cuando le tocó uno de los devocionales, ¿cómo cree que empezó a orar, hermanos? Empezó a orar, Padre eterno que moras en las regiones celestiales. Y nosotros nos miramos, qué le picó a este loco, si viene de allá de la sierra y ahora usa palabras. Quiso adornar su oración. Quiso que su oración se escuchara espectacular. Pero en la Biblia, hermanos, ¿quién puede asombrar a Dios, hermanos? La Biblia dice el apóstol Pablo que cuando lleguemos al cielo, si la gracia salvadora del Señor Jesucristo nos lo permite, por su bendita sangre, dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchado, ni han subido al corazón del hombre, Dios tiene preparados para nosotros. Es decir, a veces buscamos impresionar a Dios y a Dios no lo puede impresionar nadie, hermanos. Él es eterno, Él conoce todas las cosas. Lo único que revelaríamos sería nuestra profunda ignorancia. Pero una oración sencilla, una oración simple, si queremos expresarlo así, una oración sincera, Dios la escucha, hermanos.
A veces pensamos que por tener poco tiempo en el evangelio o por estar cargados de defectos, no, a mí Dios no me escucha. Dios te escucha. Si tu oración es sincera y tu oración es simple, a ti Dios te escucha. Pero es que yo no estudié instituto bíblico, no importa, Dios te escucha. Dios te escucha, así que anímate a orar. Pero es que no sé expresar, ahí balbucea, ahí une algunas palabras, formula algunas oraciones. Dios las va a escuchar y se agradará de que tú estás buscando su rostro. ¿Cuántos vamos a orar, hermanos? ¿Cuántos vamos a hacerlo con sinceridad? Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no usen, ¿qué cosa? ¿Qué no debo usar cuando oro, hermanos? Vanas repeticiones. ¿Cómo puedo darme cuenta si mi oración es vana y repetida? Cheque cómo ora por los alimentos, hermano. Bueno, si ora por los alimentos, ¿verdad? Porque aquí hay gente como Daniel, hermanos, que ora 3 veces al día. Por el desayuno, por la comida y por la cena, y de ahí no se vuelve a acordar del Señor. Una vez dijo alguien: pastor, yo oro 4 veces. 4 rebasaste, Daniel. Sí, dice, porque mi mamá también me da merienda, dice, y por la merienda también oro. Dice el Señor Jesucristo: no usen vanas repeticiones. Un estilo de oración fijo y establecido es vano. Que nos ayudaría a romper esos esquemas que a veces ya se han incrustado en nuestros pensamientos. Bueno, voltea a ver lo que va a comer. Y entonces añádale a su oración el guiso. Gracias, Señor, por este desayuno que son huevos. Ya rompió usted un esquema. Y su cerebro lo va a asimilar y su corazón también. Bueno, si ya vuelve a comer huevo al mediodía, pues ya no la hicimos, hermanos. Si usted es como mis pobres primos que comían huevo en la mañana, huevo al mediodía y huevo en la noche, ya no la pudimos hacer. Pero creo que no es el caso por aquí. Pero hay personas, hermanos, que pueden romper esos esquemas que ya quedaron fijos ahí. Oran por el desayuno por la misma forma. Oran por la comida de la misma manera. Es más, chéquelo. Bueno, no le voy a decir chéquelo, porque todos van a estar escuchando sus oraciones a ratito. Pero a veces ya tenemos un patrón y de ahí no nos movemos. Eso es una vana repetición. Ya no es una oración que fluye del corazón. Ya no es una oración que es sincera. No, carece de eso, porque es repetitiva. El Señor expresó: ¿quiénes los hacían como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos? No, Dios no escucha eso. ¿Qué sí escucha Dios? Oraciones simples, sencillas. A Dios le agrada eso. No voy a ser como aquel niño que escuchó a su papá orar y después se acercó a la sala donde estaba su papá y le dijo: oh, excelentísimo padre, que estás leyendo tu periódico, quisiera que me escucharas por un momento a este tu hijo, el más pequeño de los que tienes. Y su papá se le quedó mirando: ¿y ahora a ti qué mosca te picó? Bueno, es que tú dices que Dios es como nuestro papá y yo siempre te escucho orar así. Siempre te escucho orar así. No, hermanos, ve a su padre como alguien de confianza, que usted le puede hablar y que él le puede escuchar, que él puede respondernos. Ese es el tercer aspecto. 4 principios básicos sobre la oración. Número 1, a Dios le agrada que oremos. Número 2, Dios escucha oraciones sinceras, sencillas. 3, Dios responde. Yo creí que alguien se iba a alegrar cuando escuchara esto, hermanos. Dios responde. Jeremías capítulo 33, versículo 3 expresa: clama a mí y yo te responderé. Esa es la primera parte del texto. Dios nos dice: si tú oras, yo te voy a contestar. Ahora escuche esto. Dios pudiera decirnos sí, pero Dios también pudiera decirnos no. Pero de que responde, responde. Estaban 2 amigos orando y entonces dijeron: vamos a pedirle al Señor un automóvil, ambos por su lado. Y se pusieron a orar, dijeron: Señor, provéenos un automóvil, lo necesitamos, lo requerimos y confiamos que tú lo puedes hacer. Al poco tiempo, hermanos, Dios hizo posible que uno de los compañeros que estaban orando pudieran tener su automóvil. Y él estaba feliz, estaba contento porque Dios le había respondido. El otro amigo, algo triste, apesadumbrado, dijo: bueno, Dios nos respondió, pero nada más te respondió a ti. Y el otro amigo feliz, pues a él le había llegado el automóvil, expresó: no, Dios nos respondió a los dos, solo que a mí me dijo que sí y a ti te dijo que no. Pasa, hermanos. Pero no porque Dios
le agrade exhibirnos o humillarnos. No, no, porque Dios sabe lo que nos conviene. A veces pedimos un trabajo en tal lugar y Dios dice no, y uno se queda así como, ¿por qué? Porque Dios sabe que eso no conviene a tu vida. ¿Sabe usted que hay gente que ha orado por prosperidad y Dios les ha respondido, específicamente económica? Recuerdo el caso, vamos a los automóviles. Recuerdo el caso de una persona que decía, pastor, ayúdenos a orar por un carro para que yo pueda llegar rápido a la iglesia. Y le dijo, si yo tengo un carro, yo le voy a servir con ese carro al Señor. Y hermanos, Dios le respondió, porque escuchó esa oración sincera y sencilla. ¿Qué pasó después, hermanos? El hermano se dejó, se empezó a ausentar de la iglesia. Hermano, ¿dónde anda usted? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al auto que no pudo? No, pastor, el auto está bien. Pero es que ahora que tenemos carro, pues quise llevar a la familia a pasear. Pero ¿por qué a la hora del culto? Puedes hacerlo en otro horario. Ay, pastor. Y hermanos, esa persona se fue alejando y se fue alejando, y su perdición fue un automóvil. A veces conviene que Dios nos diga no, hermanos. Todos anhelamos que Dios a nuestras oraciones diga sí, tómalo, es tuyo, recibe eso. Pero pudiera que nos extraviaríamos, hermanos, que nos perderíamos. Así que bien dice el apóstol Pablo, si tienen alimento y abrigo, estén contentos. A veces nuestro corazón se puede desviar por una bendición y amar más la bendición que al dador de bendiciones, hermanos. Pero cuando nuestro corazón aprende, lo experimentaremos de una forma agradable, como el apóstol Pablo. Sé vivir en escasez y también sé vivir en abundancia. En todo y para todo estoy enseñado. No es el problema tener o no tener, el problema es no saber administrar. ¿Qué tal que teniendo nos olvidamos de Dios? No, Señor, tenga o no tenga, tú eres la prioridad de mi vida. Tú eres el Señor Todopoderoso. Dios responde a nuestras oraciones. Tengamos esa confianza. Es un principio básico. Dios va a responder a la medida de nuestra necesidad. Dios va a responder. ¿Cuántos podemos creer que Dios va a responder a nuestros hermanos? Independientemente de lo que ocurra, vamos a estar agradecidos con el Señor, porque Dios responde. Dios va a responder esa oración por la salvación de alguna familia. Dios va a responder. Dios va a responder esa oración de sanidad por el cuerpo afectado. Dios va a responder, hermanos. Dios va a responder a las oraciones que estamos haciendo, porque mire, cheque, hermanos, en estas 6 oraciones, solo una de alguna manera es enfocada a algo hacia nuestra propia persona, pero las demás, la salvación de las personas. Cuando oramos por la iglesia, estamos orando por otros. Cuando oramos por el liderazgo y por los voluntarios, estamos orando por otros. Por la sanidad de los enfermos, estamos orando por otros. Grupos pequeños, estamos orando por otros. Y hasta el final le pedimos al Señor prosperidad y una bendición para la iglesia. Pero la prioridad es que Dios bendiga a otros. Dios ve esa intención del corazón y por supuesto que responderá con su gran amor, su gran poder y su gran misericordia. ¿Cuántos podemos bendecir al Señor, hermanos? Son principios básicos. Jeremías estaba pasando por una situación, pero Dios le respondió: Jeremías, te voy a sorprender, te voy a responder. Tú clama y yo te voy a responder. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Orar en el nombre de Cristo Jesús. Cuarto aspecto, hermanos. Número 4. El cuarto principio básico es que Dios anhela estar cerca de nosotros. Dios anhela estar cerca de nosotros. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 8, hermanos. Acercaos a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios, hermanos? Y Él se va a acercar. Ay, Dios, ¿por qué no te siento? Porque te has alejado. ¿Por qué tanta confusión? Porque te has distanciado. Pero Dios dice: si tú das el primer paso, yo voy a dar el segundo. En toda la historia bíblica es Dios buscando al ser humano. Ve el huerto del Edén, lo creó Dios. ¿Para quién lo creó, hermanos? Para el ser humano. El ser humano cae, defrauda al Señor. ¿Y eso impidió que el Señor se acercara a él? No, hermanos. Dice que Él descendió. Y una de las preguntas que aparecen en Génesis capítulo 3 es: ¿dónde estás tú? Dios estaba buscando al ser humano. Dios sabía dónde estaba él, pero Dios estaba buscando.
Cuando el sobrino de Abraham, Lot, se va a vivir a aquella llanura de Sodoma, de Gomorra, la expansión, la mancha urbana llegó hasta donde estaba Lot, y Lot no quería renunciar a las cosas que tenía. Lot no quería renunciar a esas cosas. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Dios iba a destruir esa ciudad. Abraham intercedió por la salvación de algunos justos que pudieran estar ahí, intercedió por la ciudad, y Dios dijo: si yo encuentro 10 justos, no voy a destruir esa ciudad. Y los ángeles se fueron a meter a una ciudad corrupta, mala, depravada. Era tan depravada esa ciudad que los hombres, dice que los vieron llegar a estos ángeles, los vieron en una forma humana, y llegaron hasta la casa de Lot, dijeron: saca a los hombres que están ahí, que quiero conocerlos. El término bíblico, el significado y el sentido para la palabra conocer es: queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y vea la prontitud de Lot, dice: no, aquí están mis hijas, ellas son vírgenes, hagan con ellas lo que quieran, pero estos hombres son mis invitados, no los maltraten, no se comporten así. Y dice que empezaron a sacudir al Lot, hermanos. Ahí lo empezaron a sacudir, y los ángeles lo tomaron y lo metieron. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque el diablo engaña al ser humano y le hace creer al ser humano que ese ser humano no es importante para Dios. Si ha fracasado, si ha fallado, si se ha frustrado, la declaración inmediata del ser humano por sus sentimientos y por su nula capacidad de visión es: Dios no es bueno, porque si fuera bueno yo no tendría problemas. Si Dios realmente me amara, entonces mi vida sería diferente. Pero yo quiero darle una respuesta del cielo y de la Biblia. La Biblia dice que si yo quiero cambiar mi condición de vida, tengo que acercarme a Dios, porque a Dios le agrada que yo me acerque. El Dios anhela estar con nosotros. Si quiero que mi familia mejore, tengo que acercarme a Dios. Si quiero que mi matrimonio mejore, tengo que acercarme a Dios. Si quiero que la vida vaya mejor para mí, tengo que acercarme a Dios. Yo le dije a las personas que estaban en aquel velorio, el día de hoy vengo de un velorio, y les dije: ustedes no tienen que andar invocando a la muerte. La muerte no les puede proteger. La muerte Cristo la venció en la cruz del Calvario. Y vi que alguna persona, yo no sabía, nunca he dicho esto en un velorio, hermano. Yo no me expreso así en un velorio. Y en ese momento una persona se le quedaba mirando a otra persona. Intuí que esa declaración era para alguien. Y entonces le dije la siguiente declaración: no tienes que andar buscando en la hechicería arreglar tu vida. Todo lo contrario, se va a empeorar. Porque entonces vendrán las huestes de maldad a arruinarte, porque abriste una puerta que no agrada al Señor. La gente cree que Dios no le ama. La gente piensa que Dios se ha inclinado en contra de ellos.